Muy buenos días para todos. Soy la docente Rocío López del área de Ciencias Naturales, Física y Química, para mostrarles o contarles mi práctica de aula en esta área. La primera pregunta dice, ¿cuáles son las competencias que se trabajan en esta área? Se trabajan las competencias generales, las básicas, que son tres, que son la interpretación, la argumentación y la proposición. Se trabajan también las competencias específicas del área, que son 7, que son transversales a biología, a física y a química. Estas competencias son de carácter disciplinar, metodológico y actitudinal y son identificar, indagar, explicar, comunicar, trabajar en equipo, disposición para reconocer la dimensión social del conocimiento y disposición para aceptar la naturaleza cambiante del conocimiento. También tengamos en cuenta que se trabaja en ciencias tres procesos: el biológico, el físico y el químico, y cada uno de ellos debe desarrollar unos componentes. Veamos, por ejemplo, el proceso biológico trabaja tres componentes, que son el celular, el organísmico y el ecosistémico, que los ven ellos de sexto a noveno con la profesora Nora en biología. Ya conmigo trabajan el proceso químico y físico. Por ejemplo, en el químico trabajamos dos componentes, sustancias y mezclas, pero ellas se desarrollan por medio de aspectos analíticos y aspectos físico-químicos. En el proceso físico trabajamos cuatro componentes: mecánica clásica, termodinámica, eventos ondulatorios y eventos electromagnéticos. Veamos entonces ahora la otra pregunta. La segunda pregunta dice, ¿cómo diseñamos los planes de curso? El plan de curso yo lo diseño teniendo en cuenta los estándares de calidad, los DBA, las competencias ya mencionadas, y esto está pues ajustado a las mallas que hicimos en el área, y además también cada año, teniendo en cuenta el diagnóstico de cada grado, también se les hacen las diferentes reformas a estos planes de curso y los ajustes. Bueno, la tercera pregunta dice, ¿qué práctica se realiza para desarrollar las competencias en el área? Aquí les cito o les muestro dos ejemplos de los que trabajamos en el aula. El primero son las prácticas experimentales, las prácticas de laboratorio, las cuales hacen parte de la cotidianidad de los estudiantes. Estas prácticas, estas dos muestras que les voy a enseñar, también hacen parte de la cotidianidad de mis clases. La práctica de laboratorio se realiza como complemento del proceso de aprendizaje después del trabajo con las guías de aprendizaje. Estas prácticas se llevan a cabo durante las clases, en el aula de clase. Estas prácticas tienen como fin que los estudiantes en su cotidianidad conozcan e identifiquen y se den cuenta de la importancia o del manejo de los fenómenos físicos y químicos en su vida, en su contexto, en su diario vivir. Por ejemplo, uno de los temas que trabajamos en octavo son las funciones químicas inorgánicas. El objetivo de esta práctica era identificar funciones químicas inorgánicas en los alimentos y productos que ellos utilizaban en sus hogares y también que ellos consumen en los descansos. Ellos además iban a identificar los perjuicios y los beneficios de estos compuestos químicos en la vida de ellos. Se pudieron dar cuenta de la cantidad de compuestos químicos inorgánicos que ellos consumen en los descansos, en las loncheras, y que ellos por desconocimiento no sabían. Además, identificaron las diversas enfermedades que le genera a nuestro cuerpo el consumo de estos productos. Bueno, otra de las prácticas serían las construcciones del saber. Las construcciones del saber en mi trabajo tienen como base, como pauta principal, el método científico. Como bien sabemos todos que el método científico es sistemático. Este método científico es un sistema que incluye técnicas y reglas para la observación, para el razonamiento y la predicción, para la experimentación, para la planificación y la comunicación de los resultados experimentales y teóricos.
los estudiantes, ellos tienen presente también que las ciencias naturales también a ellos les permiten el desarrollo de los procesos de investigación y que esto conlleva también al desarrollo de procesos científicos. Cuando se recoge información, cuando se analizan datos, cuando se utilizan diversas teorías y modelos, cuando se hacen observaciones, cuando se plantean ellos hipótesis, cuando ellos hacen muestras, hacen muestreos de resultados, también los analizan. Entonces, ahí estamos aplicando el método científico como eje principal de las ciencias naturales, física y química. Los estudiantes, teniendo en cuenta que los temas que desarrollamos, ellos hacen esta construcción del saber, teniendo en cuenta los temas que desarrollamos en el periodo. Ellos durante las explicaciones, el trabajo de cada uno de los temas, comienzan a crear, comienzan a indagar, comienzan a generarse dudas, interrogantes. Ahí comienzan los estudiantes a aplicar y a desarrollar ese método científico. Y la explicación de ellos, cómo hacer la construcción del saber, qué pasos van a aplicar, como esto es un proceso que se desarrolla durante todo el periodo, ellos la consiguen, ellos buscan la información siempre en el canal o en el blog que la maestra les creó videos para explicarles cómo hacer esto, para que ellos puedan tener el acercamiento a esta parte investigativa con el método científico. Esta investigación se debe sustentar. Entonces también la experimentación en las clases. Y como decíamos ahorita, este es un complemento y también sirve de retroalimentación para los temas que se están viendo o tratando en cada una de las clases de física y química. Bueno, otra de las preguntas dice la cotidianidad de las clases, cómo se desarrolla. Eh, por ejemplo, nosotros comenzamos las clases en algunos momentos con la lectura de un cuento. Estos cuentos, por ejemplo, ¿cuáles? Aquí les cito algunos ejemplos. El primer ser vivo que viajó al espacio, el experimento con ranas, los videojuegos mentales. Estos tres que les menciono aquí son de Eva María Rodríguez, que es una escritora mexicana de cuentos científicos. Estos cuentos se leen como introducción o como motivación para la clase. De estos cuentos, los estudiantes deben sacar el argumento científico para por ahí enrutar o iniciar el tema que vamos a desarrollar durante esa clase o durante varias clases o durante el periodo. Luego, ¿qué hacemos? Sigue la explicación como introducción del tema que se va a ver. Esta explicación la maestra les cuelga a los estudiantes videos en YouTube y también en el blog. Y allí los consiguen. Son videos del tema que la maestra grabó, de qué tema vamos a ver. Está el tema explicado con actividades también de retroalimentación como introducción a la clase que se va a ver luego magistralmente en el aula de clase. Luego ya sigue la explicación en el aula de la maestra del tema que vamos a tratar, que vamos a aprender durante ese día o esas clases. Luego desarrollamos el trabajo con la guía de aprendizaje. Ellos llevan conmigo unas guías de aprendizaje que ellos las descargan del blog o de la plataforma de la docente, que se puede mirar. Ellos aquí las consiguen, las guías, las pueden manejar físicas en las carpetas o también digitales y son evaluadas, son calificadas. Las guías tienen diversas actividades, también tienen el laboratorio. Bueno, luego hacemos la parte experimental, la práctica, que también hace parte, les dije, de la guía, y ellos encuentran la práctica. Esta práctica es como el complemento para el tema que se está tratando, que se está viendo en el aula. Luego sigue la sustentación de las construcciones del saber,
que ya explicamos en el punto, la pregunta anterior, esas construcciones, con qué fin se hacían, cómo se desarrollaban, cuándo la trabajaban con los estudiantes conmigo en la clase. Entonces ellos deben sustentarla, deben hacer el experimento, el muestreo completo de la construcción del saber que desarrollaron. Se puede preguntar uno que qué se evalúa en física y química. La evaluación conmigo es sistemática, es continua, es permanente. Todo lo que ellos trabajan conmigo es evaluable, es calificable. La argumentación científica de los cuentos, las actividades que se realizan de los videos como introducción de los temas, las que ellos consiguen en el canal o en el blog. Cada video tiene una actividad de retroalimentación que les va a servir a los estudiantes para recordar el tema que se vio en una evaluación que se vaya a hacer. También les va a servir para tener al menos idea de qué se va a tratar ese día en la clase. También se califican las diversas actividades que lleva la guía, que ellos trabajan en la clase o en la casa. Se califican las diversas actividades, también el desarrollo de la guía, de la práctica de laboratorio. También se califican, las construcciones del saber. Tengamos en cuenta que como esta es una ciencia experimental, también se trabajan mucho los mapas mentales, conceptuales, porque recordemos que como son ciencias experimentales, estas ciencias permiten que los estudiantes creen imágenes, que ellos estimulen la memoria por medio de estos mapas, ya que es una función del cerebro por el proceso de registro y de recordación. Entonces ellos, a través de los mapas mentales que creamos, entonces ellos van a tener la posibilidad también de recrear el pensamiento y hacer análisis del tema a tratar o el tema que se está viendo durante la clase. La última pregunta dice dificultades, frustraciones, satisfacciones. Dificultades, pues diría yo que el no contar con espacios y recursos físicos y tecnológicos para el desarrollo de los procesos científicos en esta área, que es lo primordial. Hemos trabajado con lo que hemos tenido. Satisfacciones, ver que los estudiantes cada año tras año van adquiriendo un pensamiento crítico y reflexivo en esta área. Por ejemplo, en la actividad de la lectura sin fin, los estudiantes hicieron un trabajo muy bonito, un trabajo grande de lectura, de reflexión, de un pensamiento científico, los del grado octavo. Entonces, vieron los estudiantes ya cómo están apropiados en esta parte. También ver cómo cada año disminuye el índice de mortalidad de pérdida. Por ejemplo, en el 2015 nos muestra la estadística que fue de un 40%, 2016 20% y 2017 7%. También ver cómo año tras año los estudiantes mejoran mucho las pruebas de estado, que es un trabajo de todos los maestros que hacemos parte de esta área. Bueno, compañeros, esta es la práctica de aula de la docente Rocío López. Muchas gracias.